Bueno, bienvenidos todos y todas al 11º Congreso Internacional de la FIA en Costa Rica 2021. A continuación, el primer participante serían la mecánica 10 minutos cada participante para pasar la primera ronda, la siguiente ronda 10 minutos y finalizamos con preguntas y concluimos con el resumen del conversatorio. Maestro Alfonso Yáñez, la pregunta sería, ¿cómo contribuye la función notarial en la construcción del Estado del Derecho? Bien, muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar de un tema tan apasionante como lo es el derecho notarial. Y con motivo del 140 aniversario de la defensa en Costa Rica del Estado de Derecho, yo creo que es pertinente iniciar refiriendo que en el derecho se encuentra la síntesis de la persona, hablando como persona humana. Y el gran pecado de la vida moderna ha consistido en la artificialidad. Acá me refiero a que con asombrosa facilidad a veces cambiamos el significado de las cosas o de los acontecimientos. Y es justo lo que el notario debe de evitar. ¿Y por qué decimos que cambiamos el significado de las cosas y de los acontecimientos? Porque a veces lo hacemos y quedamos tan tranquilos, aunque hayamos sembrado dolor o mentiras. A la falta de respeto le llamamos libertad. A la a la ignorancia le llamamos humildad. Al conformismo le llamamos prudencia. Al insulto le llamamos sinceridad. Al capricho le llamamos personalidad. Al dominio le llamamos seguridad. Al libertinaje le llamamos inconformismo. Y a la ilegalidad le llamamos orden establecido. Entonces, ejercer la función notarial se convierte en una función rectora en el Estado de Derecho, justo para evitar ese tipo de giros a los acontecimientos y poder brindar certeza jurídica a los acontecimientos y a las relaciones de derecho. Hoy podemos analizar el derecho notarial en diferentes países y vamos a ver que los contextos legales y la forma de operación es distinta. En el caso de México, incluso todavía se agrava más por ser una cuestión de competencia local. México tiene 32 leyes diferentes del notariado. Entonces son cuestiones que vienen a contrastar el sistema del tablero internacional de cómo opera el tema de esta función tan importante de certeza jurídica. Aprender derecho notarial es aprender a pensar como notario y por ende como experto en derecho. Aprender derecho notarial significa estudiar todos los días, aprender a pensar y aprender a aprender, vaya la redundancia, precisamente para sortear y resolver el sinfín de situaciones diversas que se presentan cada día frente a la competencia del notario público. El notario público es una noble y una muy apasionante labor, porque la fe pública es conferida por el Estado, que es el titular de la fe pública, quien goza de ese atributo y quien lo otorga a través de los procedimientos legales que cada Estado tiene en forma diferente a un particular, al notario público, para que éste pueda autentificar los actos jurídicos en su presencia, que pueda dar la fe pública y que pueda validar con su sello y con su firma la seguridad de cada uno de los actos jurídicos. Durante muchos siglos la certeza jurídica se ha vinculado con el derecho notarial. Ahorita antes de iniciar este conversatorio decían que el caso de España tenía 700 años de la institución notarial. Pues en el caso de México nosotros tenemos 502. El 21 de abril de 1519, Diego de Godoy
dio fe de la fundación de la Vera Rica de la Veracruz, hoy el estado de Veracruz. Y con la fundación del ayuntamiento y la constitución de este municipio, se inició el tema de la esencia misma del derecho en México. Esta institución, el derecho notarial, tiene una gran tradición porque al notario se le confía uno de los atributos de las personas, el patrimonio, un tema vital para el funcionamiento del Estado de Derecho, y en ese sentido es por ello que se han establecido una serie de aspectos diferenciados de evolución, como empezó el derecho notarial originalmente como un acto de escribir, los famosos escribanos, que eran los pocos que tenían la capacidad, la pericia y la técnica para darle formato jurídico a un documento, para darle formato básico a un documento en primera instancia. Posteriormente se estableció la propia institución, y hoy en día ha adquirido la función notarial, al menos en México, en Coahuila, que yo represento, funciones de carácter jurisdiccional o judicial. Ahorita en la segunda ronda me gustaría platicar cuáles son las funciones que poco a poco han ido migrando de la función notarial, de la función judicial a la función notarial, que antes obviamente eran propias de los juzgadores. Como una referencia básica, pues las sucesiones ante notario, el propio divorcio notarial, la constitución del patrimonio de familia, y que el notario público viene a coadyuvar en los actos del Estado, incluso con nuevas funciones como el combate a la corrupción, como el registro de operaciones vinculatorias de riesgo, como el propio procedimiento sin litigio, funciones que hoy ha ido asumiendo como la mediación, y además de que las leyes van cambiando año con año. En México llevamos a cabo una reforma laboral en este año, y dentro de esa gran reforma laboral, el tema de la función notarial juega un rol determinante, porque los contratos colectivos de trabajo tienen que ser también ahora validados a través de una legitimación en las asambleas de los trabajadores, en presencia de un notario público o bien en presencia de una autoridad laboral. El problema es que el 1 de mayo cambia también la ley, se vuelve a reformar la segunda etapa, y prácticamente la autoridad laboral va a quedar imposibilitada de cubrir esa gran responsabilidad de legitimar todos los contratos colectivos de los sindicatos que hay en México a través de la figura del notario público. En este sentido, vemos cómo el derecho notarial va potencializándose, va cambiando, se va ajustando a las nuevas necesidades del derecho, que día con día son mayores. En México somos muchos notarios, en Coahuila somos muchos notarios, pero no como en Costa Rica. Aquí sabemos más o menos, ahorita vamos a conocer el esquema notarial de Costa Rica, pero la esencia en el derecho notarial mexicano fue política, fue una cuestión de retribución, una cuestión de participación, de reconocimiento político, que también trae consigo un sinnúmero de notarios. Somos notarios por número, a diferencia de Costa Rica, según tengo entendido. Sin embargo, los retos que tenemos son similares: es el principio de legalidad, es la defensa del Estado de Derecho, un Estado de Derecho que es producto de una lucha social, un Estado de Derecho que no debemos de olvidar, pero que tampoco tenemos por qué volver a aprender. Y en ese sentido, el Estado de Derecho se tiene que ir constituyéndose, robusteciéndose y modificándose de acuerdo a las necesidades, como el propio derecho, de la función notarial en la participación del formato y la configuración del mismo. Para mí en lo particular, creo que hay muchos retos que todavía tenemos en México y en Coahuila como el derecho notarial.
El primero sería la unificación en México de una sola ley del derecho notarial, por una parte, y por otro lado, establecer un control del número de notarías por número que hay en el territorio mexicano. Sin embargo, es evidente que con la participación de los notarios se evitan muchos problemas de carácter judicial y se contribuye al Estado de Derecho para reglamentar el patrimonio de las personas como un atributo de la personalidad. En la segunda ronda me gustaría precisar en qué consisten los actos que hace el notario en materia que antes tradicionalmente eran por parte de la autoridad judicial, que hoy pueden ser por parte de la autoridad judicial también, pero que hay la alternativa de simplificación. Podría partir de que el común denominador es cuando no hay un conflicto de interés, pero en la segunda ronda me gustaría precisar cada uno de ellos y llegar a una conclusión. Concluiría mi primera ronda haciendo un énfasis a la pregunta que mencionaba nuestro moderador, haciendo un énfasis a la respuesta, y en ese sentido el notariado es fundamental para la construcción del Estado de Derecho. Forma parte de la configuración jurídica del mismo, y la contribución es la certeza y la seguridad en cada uno de los actos y de los acontecimientos que se generan en la vida de las personas y que desafortunadamente muchas veces se tiene que enfrentar el tema de la mentira, el tema de la situación irreal, y por eso la alianza de la función notarial se establece en el sentido de esa seguridad jurídica. Gracias, notario Alfonso Yáñez, de Coahuila, México. A continuación, en su primera participación, el notario de Costa Rica, Carlos Eduardo Quesada, hasta por 10 minutos. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación de la abogacía y el notariado a partir del inicio de la formación universitaria en Costa Rica? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores la cordial invitación que me enviaron para participar en este congreso tan prestigioso. De igual forma, una felicitación a la ministra Margarita Luna Ramos y al magistrado Álvaro Burgos Mata, mi amigo personal, a quien le mando desde aquí un gran abrazo, porque hace mucho que no nos vemos, pero eso no, la distancia no reduce la amistad. Quiero agradecer también a la Federación el honor de extenderme este título honorífico de vicepresidente de Asuntos Notariales en Costa Rica. Es realmente un placer el ver que hay algún tipo de reconocimiento por alguna cosa que uno pudiera haber dicho o hecho en algún momento. Entonces, de verdad, muchas gracias. Se los agradezco enormemente. Efectivamente, y para entrar en materia, un cordial saludo también a todos los presentes y a los que están presentes telemáticamente. Don Alfonso, muchas gracias por permitirme participar con usted en esta conversación. Y efectivamente, decía, el principio es notaría abierta, juzgado cerrado. El notariado es, sin lugar a dudas, uno de los mejores instrumentos de paz social con que cuenta el derecho y la sociedad en general. Y por eso yo quería empezar a hablar de este tema a partir de su origen, porque el origen del notariado, que es de lo que yo puedo hablar un poquito, es el mismo origen de la abogacía. La cepa del notario está en la abogacía. De modo que no se pueden no solamente separar, sino que además están vinculadas para siempre desde todo punto de vista. Cuando una persona decide estudiar Derecho, hace lo que quiere hacer para estudiar Derecho, lo que tiene que hacer para estudiar Derecho. En ese momento, salvo probablemente contadas excepciones, no sabe hacia dónde va a ir en ese derecho. O sea, sabe que va a estudiar Derecho, pero no tiene idea cuál es el rumbo final, el que la vida, o él por decisión, o la vida por decisión de la vida lo va a llevar. Y bueno, puede ser que termine como los muchachos de las universidades que están en este momento debatiendo allá en el otro auditorio un tema penal apasionante,
o puede ser que terminen con un tema civil o, o en áreas de familia, o puede ser que se hagan notarios públicos. En los países en donde el notariado es un número cerrado, pues obviamente habrá que escoger y habrá que hacer las postulaciones conforme a las normas de cada país, y ser notario público pues será el destino de ese abogado. Pero el primer requisito, incluso en Costa Rica, eso está claro en el código notarial, es ser abogado. Y no solo ser abogado habilitado. Es decir, usted tiene que demostrar que usted cumple con todos los requisitos para ser un abogado, y después de ahí usted se puede optar por ser notario público. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué debe esperar uno en la universidad? ¿Una formación general de abogacía? Sí, claro que sí, por supuesto, eso es lo que uno debe esperar. La universidad no me va a decir a mí todo lo que yo debo saber de abogacía, eso sería un absurdo. Me va a decir cuáles son las herramientas que yo voy a tener para aprender a ser abogado en la vida. Y yo creo que eso no se termina nunca, como no se termina nunca el aprendizaje de cualquier cosa, carrera, profesión, matrimonio, educación de hijos, cuidado de padres, lo que ustedes quieran ponerle. Pero bueno, ahí se va. Lo que tiene uno en la universidad son las herramientas. Y esas herramientas le permiten despertar el gusanito de me gusta por aquí, me gusta por allá, o entré a trabajar en una oficina y en esa oficina lo que hacían era esto, y aunque no me gustaba mucho al principio, luego sí, como sea. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Y ¿por qué quería tocar yo ese tema? Aquí nos pasó algo muy interesante. Cuando se promulgó el Código Notarial, un poco más de 20 años atrás, bastante más de 20 años atrás ya, uno habla de 20 años y se le olvida que han pasado 5 más, hace 25 años, con el propósito de mejorar la formación de los notarios públicos, con ese norte, establecimos una disposición en la que se dice que para poder ser notario público hay que tener un posgrado. Entonces, a partir del momento en el que el código entra en vigencia, una persona que quiere ser notario público no solamente tenía que ser licenciado en Derecho, sino que tiene que tener un posgrado en Derecho Notarial. Hasta ahí todo suena muy bonito, ¿verdad? Y ese es el escenario ideal. Me parece que incluso si uno lo ve, pues obviamente es una norma muy interesante. Pero se nos olvidó, cuando estábamos en eso del código, decirle a las universidades que no podían quitar de sus currículos la materia de Derecho Notarial y Registral. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde ocurrió lo perverso? Ocurrió que entonces las universidades dijeron, bueno, si los notarios quieren ser notarios públicos, serán notarios públicos después en su posgrado, pero eliminemos de los currículos de la universidad todo lo que tiene que ver con notarial y registral. Empezó en las universidades privadas y concluyó hace 2 años con la Universidad de Costa Rica, que fue la última en quitar de su currículum las materias de Derecho Notarial y Registral, algo que les confieso, yo desde donde he podido estar en mis plataformas, he insistido en que es un error, he conversado con el decano de la facultad, etc. Y entonces, ¿qué nos pasa? Oigan, ¿qué nos pasa? Llegamos ante un juez que se formó sin ningún tipo de, formación, valga la redundancia, notarial y registral. Le presentamos un testimonio de una escritura pública y ese señor juez no sabe si ese testimonio cumple o no cumple, ni siquiera con los requisitos formales de un testimonio de escritura pública, mucho menos, en muchos casos, con los requisitos de fondo de una escritura pública. Ni siquiera sabe si es una escritura pública, o es una protocolización, o es una firma autenticada, etc. ¿Por qué? Y no es su culpa. Y mencioné un juez por mencionar un juez, porque ese juez nunca se dedicó al notariado, pero puedo hablar también de un funcionario de la administración pública. Y puedo hablar también de un abogado litigante que nunca se formó en notariado porque nunca le interesó ser notario, porque como yo decía al principio, cada quien va a coger su rumbo, pero necesitamos las herramientas completas. ¿A qué quiero llegar con esto? El notariado es una rama del derecho que es transversal.
Voy a ver si logro explicar lo que tengo en mi cabeza. ¿Qué quiere decir que es transversal? Que esa transversalidad implica que toca todas las ramas del derecho. Si usted se hace penalista, si usted se especializa en familia, si usted se hace civilista, si usted se especializa en derecho comercial, en derecho público, póngale agrario, el nombre que usted quiera. Siempre, en algún momento, usted va a tener que tocar o estar al frente de una actuación notarial que va a tener relevancia en ese acto que usted está haciendo. El abogado de familia que presenta como prueba un acta notarial levantada por un notario público con fe pública de una escena familiar que es fundamental para resolver el tema de violencia doméstica. Y no sabe si esa acta está bien hecha o está mal hecha. Y si se la van a anular o no se la van a anular en el tribunal por estar mal hecha. Un penalista, lo mismo, que presenta un acta de comiso donde él participa y dice, no sé si eso que levantó el notario es correcto o no es correcto. Un especialista en derecho mercantil que hace un remate, un notario público levanta el acta del remate y no sabe si lo hizo bien o mal para efectos de si se va a poder inscribir o no y adjudicar o no posteriormente el bien a favor de su cliente. Y podría seguir toda la mañana, pero solo tengo 10 minutos. ¿Qué significa esto? Volviendo al tema de los orígenes. Como se dice popularmente, nos metimos un balazo en la pata. ¿Por qué? Porque entonces se logró que se quitara de los currículos una formación fundamental. Nadie iba a salir notario público de las licenciaturas. Nadie esperaba que las personas salgan notarios públicos, como sucedía antes, cuando don Álvaro, cuando yo nos graduamos. No, pero no que le quiten completamente el conocimiento. Imagínense ustedes que incluso dentro del área registral, que es también un vínculo directo con el área notarial, en Costa Rica los jueces tienen acceso directo a los asientos de registro. ¿Eso qué significa? Significa que por un criterio de la Sala Constitucional, cuando un juez ordena una modificación de un asiento de registro, eso se inscribe de inmediato. Ningún registrador puede cercenar esa decisión del juez, al extremo de que entonces las decisiones judiciales entran al registro telemáticamente, directamente a los asientos de registro. Y bueno, ¿qué pasa? Que hay jueces que no saben nada de derecho registral ni notarial y hacen cosas en los asientos de registro que realmente a veces uno dice, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿qué es lo que está pasando? No hay capacitación. Concluyo este tema de la primera parte diciéndoles que uno de los argumentos que se dio o se ha dado es, bueno, es que la materia notarial y registral, esos temas están incluidos en otras materias y entonces puede irse formando parcialmente por ahí. No. Eso es exactamente como que a mí me digan, mire, ya no vamos a darle derecho de familia a los muchachos de la universidad porque como no todos van a ser especialistas en derecho de familia, ¿para qué le vamos a dar derecho de familia? Al que quiera ser especialista en familia, que haga un posgrado en familia. Es el mismo principio, con la gravedad de que el derecho de familia, aunque es transversal, no tiene la transversalidad del derecho notarial. Entonces, como este es un congreso fundamentalmente de abogados, y nosotros los notarios aquí estamos como una parte de los abogados, yo quería tocar este tema para darnos cuenta cómo ese vínculo inseparable de la abogacía y del notariado, cuando se descuida, puede representar muchos problemas. Y que no debemos descuidar, no debemos decir, es que los notarios, no. Es que los notarios somos primero abogados. Y ya sea que haya número cerrado o no haya número cerrado, los notarios somos primero abogados. Y los abogados siempre vamos a necesitar de los notarios. Y por lo tanto, desvincular o pretender desvincular esas dos actividades es un error y yo creo que nosotros, por lo menos en Costa Rica, tarde que temprano, tenemos que regresar atrás en ese tema. Muchas gracias. Gracias, notario de Costa Rica, Carlos Eduardo Quesada. En la siguiente ronda, el notario Alfonso Yáñez Arriola, de Saltillo, Coahuila, notaría 122. Gracias,
Como herederos del sistema neorrománico, sobre todo en la parte civil, que prácticamente es la misma, desde hace forma milenaria, obviamente con los ajustes de tiempos y circunstancias, yo quisiera platicarles en Coahuila, en México, pero particularmente en Coahuila, porque en México tenemos 32 leyes en cada una de las entidades federativas, es un tema local. Que la primera preocupación que tenemos como función notarial es el tema del testamento. De acuerdo al 2003, según cifras nacionales del Registro Nacional de Avisos Testamentarios, en México actualmente únicamente hay menos de 5 millones de testamentos. Frente a 128 millones de mexicanos, pues prácticamente el 5% tiene un testamento. Esa avisora que a la muerte de los mexicanos muchos problemas vienen en camino para el tema de la sucesión. Primero que nada tenemos que contribuir en la cultura de la legalidad, hacer un énfasis especial en que el fallecimiento de nuestros familiares no nos convierte en herederos en forma automática. Para tal efecto, en México a partir del 2003, por iniciativa de la Secretaría de Gobernación, y con la participación del Colegio Nacional de Notarios, se estableció el mes de septiembre como el mes del testamento. Durante ese mes, todos los notarios del país, somos 4,400 notarios en todo el país, lo que hacemos es promover la cultura testamentaria, promover la protección familiar, la protección del patrimonio, habilitar días u horas inhábiles en nuestros despachos para dar un mayor servicio y, lo más importante, dar un descuento en el testamento de más del 50% durante ese mes. ¿Para qué? Pues para fortalecer un poco el tema de la cultura testamentaria. Es por eso que se lleva a cabo. Partiendo de esa arista, les quisiera platicar otra experiencia que particularmente a mí me da mucho gusto, hablando de testamentos. Y esto es totalmente reciente. A partir del 2021, la ley de Coahuila del notariado exigía la presencia de 2 testigos, cosa que particularmente pues, sería ocioso o innecesario, porque pues, para eso es la fe pública del notario. Entonces, la motivación que hicieron en la propuesta de reforma de ley de eliminar los testigos tuvo que ver con el tema de la pandemia, por quitar menos gente de los procedimientos jurídicos. Pero como notarios, como abogados, creo que la motivación real o la que realmente tenía una validez y soporte jurídico era que la mayoría de los testamentos que eran judicializados era porque el de cuyos, el autor de la herencia, el autor del testamento, presentaba testigos que eran familiares de él. Y la ley decía que no pueden ser familiares. Y en un ejercicio de ignorancia decía, no, es que no es mi familiar, era mi yerno o eres mi nuera. Y el notario no es ministerio público, el notario hace lo que el cliente o el ciudadano le realiza. Entonces había mucho conflicto en el tema de la forma del testamento y afectaba el fondo del testamento. Nosotros estamos muy contentos porque en Coahuila a partir del 2021 se eliminó las figuras de testigos. En la primera ronda les platicaba que había un paquete de funciones que tradicionalmente realiza los juzgadores y que poco a poco hemos ido asumiendo tareas en esa agenda los notarios públicos. Me refiero a las sucesiones. Siempre y cuando no haya menores de edad, obviamente por el interés superior internacional del niño y de la niña, siempre y cuando no haya personas con discapacidad, que es el término adecuado, no son personas con capacidades diferentes porque simplemente no son mutantes. Son personas con discapacidad en cualquiera de cada una de sus afectaciones. Y siempre y cuando haya como un acuerdo entre los presuntos herederos, el notario puede hacer la sucesión intestamentaria ante notario
mucho más rápido que la administración judicial y mucho más económico que la administración judicial. Mucho más rápido porque, en teoría, la Junta de Herederos, de acuerdo al procedimiento legal preestablecido, se tarda 25 días a partir de que se deja la papelería. Y mucho más económico porque no hay necesidad de contratar a un abogado y por ende no hay que cubrir las comisiones de un abogado para el tema de litigio. En segundo lugar, a partir de la nueva ley de la familia que se puso en marcha en el 2015, se promueve un derecho constitucional, una garantía como lo es el patrimonio de familia. Una vivienda, un vehículo, los bienes que una persona requiere para subsistir desde el núcleo familiar, hasta por 3,000 UMAS, unidades de medición, que año con año se actualizan y que sacaron de la agenda al salario mínimo, porque no teníamos que revolver las peras con las manzanas. Se creó una figura especial que son las UMAS, unidades de medición, no sacrificar al trabajador por temas de carácter jurídico y viceversa. Y en ese sentido es que el notario puede participar en la constitución, en la modificación o en la extinción del patrimonio de familia. Obviamente, para aligerar la carga judicial es que cada uno de los notarios podemos hacerlo. En el ejercicio de la libertad, porque además a partir de que se instituyó el divorcio sin causa, antes había 26 causales para divorciarnos en Coahuila, hoy basta con no querer seguir casados para que proceda. Los divorcios fueron a la alta, los matrimonios a la baja, y en este caso el tema del divorcio notarial voluntario es una de las 3 modalidades que se encuentran vigentes: el judicial, el notarial y el administrativo, que lo puede hacer el oficial del registro civil. El notario público no puede casar, pero sí puede divorciar a través de un acta fuera de protocolo, con 15 días entre la presentación del divorcio y la ratificación del mismo. El notario puede hacer el divorcio siempre y cuando se reúnan algunos requisitos: el común acuerdo entre los cónyuges. En segundo lugar, que no haya menores de edad entre los hijos. O sea, puede haber hijos, pero ya mayores de edad, o que no haya hijos, o que no tengan hijos, que no esté embarazada la mujer, el certificado de no gravidez, y que haya una liquidación de la sociedad conyugal en caso de que estén casados por sociedad conyugal. Tenemos las 2 alternativas: sociedad conyugal o separación de bienes. En las 2 procede el divorcio notarial, cubriendo los 2 requisitos anteriores. Simplemente que si están casados por bienes mancomunados, también frente al notario, como un desdoble de que si están de acuerdo en divorciarse, pues van a estar también de acuerdo en definir y decidir cuáles son los bienes que se queda cada uno de los cónyuges, o bien si todo se lo queda uno o el otro. Además, en Coahuila, bueno, no sé, estos ejercicios nos sirven precisamente para comparar figuras jurídicas. En Coahuila nada más se reconocen 3 estados civiles: soltera o soltero, casado o casada, concubino o concubina. Bueno, 4, la figura de compañero o compañera civil. Es una figura que ya no tiene uso. Antes de implementar el matrimonio igualitario, en Coahuila, con una justificación de carácter de seguridad social, se implementó una figura que se llamaba Pacto Civil de Solidaridad. Y muchas personas de otros países y de otras entidades fueron a firmar el Pacto de Solidaridad a Coahuila, que no tenía nada que ver con preferencias sexuales o con homosexualidad o con heterosexualidad, pero que se convertía hace algunos años en la única opción más cercana al matrimonio que tenía una persona homosexual. De hecho, los primeros que casaron bajo ese sistema fueron norteamericanos, que acudieron a Coahuila a casarse 2 caballeros. Bueno, a casarse no, a firmar el Pacto de Solidaridad. Pero eso ya después llegó y trajo consigo el tema del matrimonio igualitario, y esa figura ya prácticamente no se utiliza. ¿A qué voy? Con que no hay en Coahuila viudas y viudos, y no hay divorciadas y divorciados. Y muchas personas requieren dar seguridad jurídica a su estado civil de concubino o concubina,
Y ahí es donde participa la figura también del notario público a través del concubinato. Además, yo creo que una tarea medular ha sido el combate a la corrupción. Tenemos una ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, y antes de firmar una escritura o hacer un acto jurídico en alguna actividad vulnerable, además de las funciones tradicionales de la retención de impuestos, el notario público valida y verifica el tema de la fe pública, de la declaración de las partes bajo protesta de decir la verdad, del origen de los recursos de las operaciones que se realizan. Y además está obligado el notario público a presentar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, donde se está monitoreando el tema de la operación del recurso, sobre todo, repito, en actividades sujetas a la vulnerabilidad, para evitar un tema de corrupción, para evitar un tema de flujo de recursos de procedencia ilícita. También una tarea que se ha adquirido y que es muy común es el procedimiento sin litigio. Anteriormente se llamaba jurisdicción voluntaria, hoy es procedimiento sin litigio, se puede realizar con un notario público, y esto quiere decir, si perdimos los documentos que acreditan la propiedad de un bien mueble, un carro, que es lo más común, y es muy común también que perdamos la factura del carro y que la autoridad fiscal no nos reciba las copias, incluso copias certificadas, la persona acude con 2 testigos, ahora sí, y con algún documento que acredite la propiedad del vehículo o del bien. Prácticamente son puros vehículos. Que además, déjenme les platico que uno de cada cuatro vehículos que circulan en México se arman en Coahuila. O sea, somos un estado totalmente automotriz. Entonces, en ese sentido, cuando se pierden los documentos, obviamente los vehículos también son objetos a compraventas, se requiere un procedimiento sin litigio. Y eso lo realiza el notario público, obviamente también después de validar que el vehículo no tenga reporte de robo, o en su caso, que solicite información a la autoridad ministerial correspondiente. De esta manera, lo que busco es ilustrar cómo hasta dentro de la tarea tradicional notarial se han tenido nuevas funciones durante las últimas décadas, especialmente a partir de la ley de familia de nuestro estado, que además fue producto de la gran reforma constitucional en México de junio del 2011, que es la reforma de los derechos humanos. Nuestra Constitución es de 1917. Y de esa fecha al día de hoy, la reforma de reformas fue en junio del 2011, es la reforma de los derechos humanos, que trajo impactos en materia económica, en materia educativa, en materia constitucional, normativa, de perspectiva de género, de derechos humanos, de carácter de defensa y de organismos de derechos humanos, que trajo impacto también en el tema de los sistemas penitenciarios y de las relaciones con otras soberanías. Entonces, aquí encontramos que a partir de esa reforma, prácticamente nuevas reglas imperan la función del ejercicio del derecho y como decía nuestro colega, pues la función notarial va vinculada y nuevas reglas operan también en el tema del derecho notarial. La sociedad siempre evoluciona, la sociedad siempre está en constantes cambios, y por ende las relaciones jurídicas tienen que modificarse y siempre encontrar un formato jurídico que dé certeza y seguridad jurídica a este tema. Esto se constituye el tema de la participación de las notarias y los notarios como aliados al principio de legalidad, como aliados a la cultura de la legalidad que toda sociedad aspira. Esto es una función que, sin dejar atrás su historia ni su razón de ser, va vislumbrando cuál es el futuro para ir respondiendo con seguridad jurídica a cada uno de los pasos que la sociedad va dando, siempre buscando su derecho a la felicidad, siempre buscando aligerar los temas y las relaciones jurídicas, y el tema de la función notarial, siempre buscando sortear esas vicisitudes. Porque donde hay derecho, hay sociedad. Gracias.
notario Alfonso Yáñez Arriola de Saltillo, Coahuila, notaría 122. A continuación, en la siguiente ronda, hasta por 10 minutos, el notario de Costa Rica, Carlos Eduardo Quesada. Muchas gracias. Bien, efectivamente esa vinculación de la que mencioné en mi primera intervención sobre abogacía y notariado, siendo lo importante que es, también representa una clara distinción en las funciones. Como bien lo decía en su charla don Alfonso Yáñez, el notariado, más que un ejercicio de una función, de una profesión, es el ejercicio de una función delegada por el Estado. Es decir, hay que ganarse el derecho a ejercer la función. A partir de ese momento y en el momento en el que uno dice sí juro como notario público, dice un querido amigo y colega, y esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero la verdad es que es un ejemplo muy claro de lo que somos, que nos convertimos en algo mejor que los magos, ¿verdad? Porque el mago tiene el sombrerito y tiene la cosa que tapa el sombrerito y dice abracadabra y saca un conejito del sombrero. Pero nosotros, los notarios, tenemos una palabra o dos palabras más poderosas: ante mí. Y cuando nosotros decimos ante mí, notario, después de eso una persona ya está casada. Ante mí, notario, el hijo ya fue reconocido. Ante mí, notario, ese bien ya no es mío, es de otro. Y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Significa que el ejercicio de la función notarial, con esa delegación de facultades que el Estado hace sobre los profesionales que tenemos ese privilegio, representa una responsabilidad tan importante que cuesta explicarla, cuesta hacerla entender. Y aquí me quiero detener un poquito en la diferencia que hay en el derecho comparado entre un Estado como el mexicano, como el colombiano, como el argentino, como el español, en donde el notariado es un número cerrado, a países como los del área centroamericana y el Caribe, porque aquí se incluye también Puerto Rico, y también algunas circunscripciones en Alemania, en donde se permite el ejercicio de la función de la abogacía y del notariado de manera conjunta, sin que sea un número cerrado. El nivel de dificultad de mantener un control, de mantener un perfil adecuado del notario en un notariado cerrado es totalmente distinto al nivel de dificultad que tiene hacerlo en un país en donde el notariado no es cerrado. 272 notarías, le entendí, en Coahuila, don Alfonso. Sí. No. 400. ¿Cuántos habitantes? 3 millones. Ok, nosotros somos 5 millones y tenemos poco más de 8.600 notarios públicos habilitados. Entonces, claro, no es tan simple. No es tan simple decir, sí, es que los notarios tienen esta función y todos la cumplen. No es tan simple. Es el ideal, pero no es tan simple. Y entonces aquí es donde debe darse los instrumentos para que la cosa funcione. Y alguien podría decir, bueno, ya este señor está pensando en instrumentos de fiscalización y control. No, sí, claro que sí, pero no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en los instrumentos de trabajo. Estoy pensando en un artículo que en Costa Rica es muy importante del Código Notarial, que es el artículo 129, que es el artículo que dice cuáles son las cosas que los notarios públicos podemos hacer más allá de hacer escrituras, actas y protocolizaciones y certificaciones. Y entonces, claro, uno dice, si usted crea trabajo, aunque haya muchos, al crear trabajo, hay trabajo para todos. Y aunque efectivamente la fiscalización, el control y la supervisión, más la capacitación de las personas que ejercemos el notariado es fundamental, es también fundamental
permitir que haya trabajo suficiente para todos. Y entre más funciones, mejor. Por eso yo decía y mencioné el famoso adagio de notaría abierta, juzgado cerrado. Una de las cosas más importantes que debemos buscar dentro del ejercicio de la función notarial es darle a los notarios más funciones, más trabajo, porque eso va a permitir descongestionar oficinas públicas, descongestionar juzgados y gestionar notarías y profesionales ganándose el sustento adecuadamente. Dentro de lo que mencionaba don Alfonso, por ejemplo, me llama la atención que en México los notarios puedan divorciar pero no puedan casar. En Costa Rica los notarios podemos casar, podemos divorciar, pero no estamos divorciados del Poder Judicial. Me explico. Nosotros en los convenios de divorcio lo hacemos a través de actos notariales, pero finalmente ese convenio debe ser homologado sí o sí por un juez de familia, con independencia de que haya hijos menores o con alguna discapacidad. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una reforma interesante. ¿Para qué en un divorcio en donde todo el mundo es adulto, toma sus decisiones y va donde un notario, se requiere una homologación del juez? Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, lo que pasa es que las competencias varían de país a país. Colombia, por ejemplo, inscribe nacimientos a través de notarios públicos. Es decir, el registro de nacimientos se llena a través de actos ante notario público. Una persona va ante notario público y el notario público da fe del nacimiento de un niño o niña y ese niño o niña se inscribe en el registro civil con fe notarial. Esto quiere decir que el rango de posibilidades que podría tener una reforma normativa es muy amplia. Porque si al notario público ya le dijimos que es el mago del ante mí para tantas cosas, ¿cuál es el temor? El mismo concepto de los dos testigos. La tendencia era siempre a poner testigos. Eso es algo que viene desde el Código Napoleónico, ¿verdad? Es un tema de raíz normativa, sobre todo en los testamentos en nuestro país. De hecho, es igual, son 3 de toda la vida. Y no deben ser familias, son testigos instrumentales. Pero lo que quiero decirles es que esa sensación, esa facultad de darle al notario a través de su fe pública más funciones, debe prevalecer. En la medida en que prevalezca y podamos ir dándole más funciones a los notarios, en un país como el nuestro, en donde no hay número cerrado, vamos a ir mejorando la posibilidad de que quienes ejercen la función tengan mayores posibilidades de tener trabajo. Pero es que además es una relación simbiótica, porque inmediatamente también vamos a descongestionar el sector público, tanto en los tribunales como en la administración, de cosas que hoy en día no tienen nada que estar haciendo dentro del sector público. Me llama la atención, también hablando del concepto del derecho comparado, y esto aquí, yo sé que estoy en la parte de mi charla, pero se la voy a dejar planteada de una vez la pregunta a don Alfonso, que usted nos dice que ahí en su estado no hay viudos ni viudas. Lo que pasa es que, bueno, yo por lo menos toda mi vida he tenido el concepto de que la viudez es una realidad ontológica. O sea, una persona que se casó, se le muere el cónyuge y de ahí queda viuda. Es decir, ya no está casado, porque a menos que el matrimonio no termine con la muerte, que eso es una disposición que sí tenemos claramente aquí en nuestro país, en el Código de Familia, pues entonces, me llama la atención y le dejo la pregunta para que usted me ayude. ¿Cuál es su estado civil? Porque finalmente, nuevamente, ontológicamente, lo cierto es que el cónyuge ya no está. En Costa Rica, al igual que sucede en lo que usted nos planteaba, nosotros también podemos hacer testamentos y podemos tramitar sucesiones testamentarias exactamente en las mismas condiciones que usted describió. Y también sucesiones sin testamento, exactamente en las mismas condiciones. Sin menores, sin oposición y sin personas con algún grado de discapacidad. Perdemos la competencia en el momento en que hay algún tipo de conflicto, cualquiera que sea. Cualquier conflicto que se presente ante cualquier actuación de actividad voluntaria ante notario
Inmediatamente, dice nuestra norma en el 129, hace que el notario pierda su competencia para seguir tramitando. Y yo quería hacer énfasis en esto porque es algo que he visto que los notarios no aplican y es un poco peligroso. Cuando un notario está realizando una actividad de carácter voluntaria y se le presenta el conflicto, normalmente busca solucionar el conflicto y esa no es su función. Ojo con esto, el notario no tiene dentro de ese expediente que esté tramitando, cualquiera que éste sea, llámese una sucesión, llámese una liquidación de una sociedad, como usted quiera, lo que usted quiera pensar de las actividades que el notario hace, su función no es solventar conflictos. El solventar conflictos es de árbitros, de mediadores y de jueces. Si al notario se le formula una oposición formal, su deber es parar y remitir a la autoridad que competa. Esto significa entonces, y con esto concluyo, que controlar un estado sin notariado de número no se puede comparar a controlar un estado con notariado de número. La labor es mucho mayor, la labor es más compleja, requiere de supervisión, requiere de la participación de las autoridades, pero requiere también de pensar en formas de dar trabajo a esa cantidad. Y con esto concluyo y me devuelvo al inicio de mi tema. Requiere la revisión de las universidades y de las autoridades que controlan a las universidades del número de personas que se van a seguir graduando como notarios públicos en un país y como abogados en un país en donde no es que estamos saturados, es que ustedes saben que hay graduados de la profesión en mucha cantidad que no tienen trabajo y que se dedican a cualquier otra cosa. Y hay que tener presente que eso es un tema de planificación desde el momento en que se va a preparar a los muchachos a su inicio. No se trata de violentar derechos de nadie respecto a lo que quiere estudiar, pero sí de preparar a la gente para que sepa a lo que va. Porque las personas que entran a la universidad a estudiar derecho nunca saben a lo que van. Nadie les dice desde el primer momento a lo que van. Si a alguien le dicen a lo que van, puede ser que escoja o que opte por otras alternativas. Además de la promoción del Estado en buscar otras alternativas hasta que el tiempo vuelva las cosas a su normalidad. Con eso cierro mi participación. Notario, por alusión de la pregunta que le formuló don Carlos Quesada al notario de México, por favor, da respuesta. Gracias. Bueno, quizá en el tema del testamento, quizá decía los testigos, o se entendió 2 testigos, eran 3 también. Y ya se eliminó. Digo, finalmente el tema y mi comentario iba en el sentido de que ya no ocupamos testigos para el testamento. Y en segundo lugar, más bien atendiendo al cuestionamiento del estado civil de las viudas, viudos, y yo metería en la misma bolsa divorciados y divorciadas, que no están reconocidos en la ley, es por un tema de derechos humanos, de recomendaciones de organismos internacionales, por el tema de la igualdad, de la no discriminación, y el estado civil que tienen son solteros y solteras. Una mujer que enviuda, un hombre que enviuda, en ese momento adquiere su estado civil de soltería. Un divorciado y una divorciada, en ese momento adquiere su soltería. Particularmente no me ha tocado nadie en la notaría que llegue y que sea divorciado y que le digamos, no, usted es soltero, que se haya molestado. Hasta sonríen. Pero en el caso de los viudos y las viudas, sí hay muchas mujeres que dicen, ¿dónde deja la memoria de mi esposo? Entonces ahí optamos por poner soltera por viudez. Pero ya es un ejercicio interno que hacemos, porque en el caso de las viudas sí hay una preocupación. En el caso de los viudos no la he encontrado, y en el caso de los divorciados he encontrado sonrisas. Pero el estado civil de esas personas que se encuentran modificadas por una situación de carácter civil también, el estado es
soltero o soltera. Claro, por favor, por alusión. Me llama mucho la atención y bueno, sí, yo pensé que tal vez iba por ahí. Aquí más bien hubo un caso interesante hace poco, no sé, unos meses, este año, de una persona que presentó una acción de amparo ante la Sala Constitucional porque el registro civil en Costa Rica lleva el control de si usted se ha casado y divorciado, cuántas veces. Y nosotros los notarios, en los actos notariales, debemos indicarlo. O sea, nosotros, si una persona se ha casado 3 veces, pues yo tengo que decir que ha sido casado en 3 ocasiones. Entonces este señor presentó, o señora, no recuerdo, la verdad, una acción de amparo para que el tribunal borrara ese historial. Y fue muy interesante porque la Sala Constitucional hizo un análisis de los derechos humanos y concluyó que no, que ese no era un tema de derechos humanos, que era un tema que tenía graves efectos civiles y familiares y que por esa razón, como memoria histórica, no se podía borrar. Y entonces se declaró sin lugar la acción de amparo y se mantuvo. Creo que este señor tenía, no sé si eran 7 u 8 divorcios, una cosa así, ¿verdad? Sí, ya era un tema más o menos un poco patológico, ¿verdad? Pero igual sé de casos de personas que cuando uno está leyendo la escritura, pues eso pasa, ¿verdad? Y me voy a permitir contar una anécdota personal en un momento de ejercicio de la función que tiene que ver con esto también para que vean qué importante que es. En una ocasión se iba a firmar una escritura de una hipoteca, de un crédito a favor de una entidad financiera. Entonces se presentó a mi notaría un señor que era costarricense por naturalización. Él se presentó, el único que firmaba era él, se presentó él, un señor ya grande, como nosotros, digamos unos 50 y tantos, 60 y tantos, con su señora esposa. Y entonces yo, como la cosa más normal, empecé a leer la escritura. Cuando llegué al texto de la parte de la introducción, donde se identificaba la parte, puse don fulano de tal, casado en segundas nupcias. Y entonces la señora dijo, ¿cómo? Y entonces me dice, no, me dice, eso está mal. En el registro civil, él aparece como casado una vez. Lo que pasa es que nuestro registro civil lleva los registros de matrimonios de las personas extranjeras, aún naturalizadas, en 2 fuentes de base o bases de datos separadas. Entonces, como notario, cuando yo tengo un extranjero, aunque sea nacionalizado, tengo que ver las 2 bases de datos. Y claro, el señor en la base de datos de extranjeros era divorciado. Y por lo tanto el matrimonio que aparecía en el registro civil como costarricense era su segundo matrimonio, porque decía divorciado de su primer matrimonio. No les puedo explicar, o sea, se cortaba el aire con tijeras, tuve que salirme, disculparme, me dijeron, por favor, discúlpenos. Les dije, señores, señora, ustedes me llaman cuando me ocupan. 2 horas después me llamaron. Se firmó la escritura porque no tenía nada que ver con el tema, pero en un ambiente que no les puedo explicar, la señora no sabía que él era casado antes. Entonces, por eso le hice la pregunta, porque yo me acordé de mi anécdota, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero esa señora de alguna manera tiene razón, porque fue un tema muy personal y que el señor me echaba unas miradas, ¿verdad? Que me decía, notario, te voy a matar, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo me desenmascaraste de esta forma? Pero fue la cosa más normal del mundo. Se los dejo para que vean por qué a veces el tema del Estado civil no es tan pacífico.